Hola gente, bueno, capaz que ustedes ya han visto mi transmisión de 50 lores de Brunei. ¿Cómo cambiar el nombre? Magenul. Gracias Google. Ya por entonces eso, aquí se lo voy a contar para que sepan por qué no lo he contado el misterio de Brunei. Capítulo 1, el trauma. Esto pasó después de la calle suicida. Emanuel después un poco con el trauma de haber visto a un amigo suyo suicidarse. Después ha tenido un poco un trauma, pero decidió hacer conversar con Julio para que su trauma no escalean mayores. Pero en la conversación recuerda algo importante. Un usuario anónimo le había hecho Rubio 34. Entonces Manuel, recordando eso, se puso loco, mostró así como su cara, mostró que su cara estaba aquí perturbada mientras que le veía con ese pensamiento. Entonces Julio decidió abandonarlo porque sabía que algo malo. Entonces después Julio corrió arrancando y están en un lugar seguro por si pasaba algo muy malo. Entonces después lo que pasó fue de que Maenul, es que ya estaba acostumbrado a decirle Manuel, así que Manuel, ahora llamado Maenul, empezó a ¿cómo se decía? Empezó a infectar a sus amigos y también mató a Dandy. Y cuando mató a Dandy hizo que su sangre sea esparcido por todo su cuerpo. Capítulo 2. El origen de Taloxes. Taloxes fue originario en un juego llamado RP Sonic.exe. Te dice hacer RP y esta es la historia. Esto pasó antes de lo del crack que suicide. Lo que había pasado es de que Tails estaba caminando tranquilamente hasta que después vio que se puso el cielo rojo y sí, con animales muertos. Creo que ya se dan una idea de lo que estaba pasando. Y sí, era el puto ese. Entonces después Tails empieza a correr y después Tails ¿cómo se dice? Después Tails lo que hace de Tails y Sonic.exe entran en un anillo donde son teletransportados al mundo de Ukame Moris. Entonces después los dos en una Sonic.exe le quita así el brazo a Tails y está a punto de matarlo hasta que después aparece Manuel, o sea yo, y tomo a Tails en brazo y después le hago unas modificaciones en un laboratorio junto con Bruno y eso pues. Esa es la historia de Taloxes y se volvió un puto edgy. Bueno, ahora sí vamos. Emanuel Madness. Esto Taloxes ha supido de lo que supo de lo que estaba pasando. Entonces se puso su versión exe porque cuando se volvió Taloxes Emanuel le dio una poción donde se podía volver un exe cuando él quiera. Entonces después Taloxes se volvió exe, pero no fue para atacar a Emanuel, fue para estar a favor de él. Porque siempre Taloxes está a favor de lo que hace Emanuel, con la diferencia de que Taloxes tiene un poco de conciencia. Gracias a eso Emanuel tuvo un poco de conciencia igual, pero siguiendo matando. Entonces después los dos supieron que como los dos eran el dúo exe, los dos eran exes, querían vengarse
del trauma de Taloxes. Así que después supieron que que Sonic.exe tenía pololo y era gay y era Tails y entonces después son Sonic.exe y Tails y fueron enviados al mundo de Maneul parece que sí. Ay, que no me acuerdo, bueno, no importa. Entonces después cuando los dos fueron teletransportados, Manuel no los mató al tiro y Taloxes estaba escondido por si algo pasaba. Entonces después Maneul cantó un rato con el dúo de imbéciles y después invitó a no invitó sino de entonces el dúo gay la pareja después venció a Maneul así todavía no se morían. Entonces después Maneul envió a más exes como Colosian B7R1 ¿cómo se decía? Matías 666 entre otros. También aquel que suicida también aparece también en el bot. Entonces después de tantos enfrentamientos la pareja es llevada a un lugar donde sale Ultramaneul, donde es como una versión donde tiene 4 brazos y toda esa caga y todo eso. Entonces después Ultramaneul se roba, se secuestra, ¿cómo se llama? A Sonic.exe, la secuestra a Sonic.exe y después pone así a Taloxes para que cante así con ¿cómo se llama? Con Tails y para distraerlo. Entonces después Tails después Ultramaneul muestra el cadáver de Sonic.exe siendo manipulado con unos hilos y entonces Tails y no lo podía creer y empezó a llorar porque se había muerto su pololo, el pendejo, bueno, ya dejándome de huevadas. Después Ultramaneul mata a Tails y después fueron llevados a un lugar que después vamos a ver eso. Capítulo 3, creo. No, capítulo 4. El trauma terminado. Bueno, casi el trauma muere. Después, aquí pasamos donde sale el causante de todo, la Rule 34. Este weón después hizo como es tan pendejo y retrasado mental que le dio ganas de hacer otro dibujo así de Rule al universo de Manuel, que era un dibujo Rule de Taloxes. Entonces después Ultramanu Se viene el Día del Padre y estas son ideas que sí funcionan. Ultramaneul después lo hizo que se le flotara así su celular y haciendo que se lo rompiera y fue teletransportado y por un portal fue teletransportado a un lugar oscuro donde estaba él pero de espaldas. Yo soy Luigi, mamá mía. Bueno, dejándome otra vez de huevadas. Después lo que pasó fue que después Emanuel, que ahora era Maneul, después se rió y después mostró que era Ultramaneul. Entonces después Ultramaneul empieza así torturar por dentro a la Rule 34, haciendo que después se comienza a glitchar y
Así muestra por repentinos momentos a la Rula 34 ahorcada. Y después se dice que la Rula 34 fue asesinada y llevada al infierno. Capítulo 5. El capítulo 5. ¿Cómo se dice? El Good Ending. Aquí es donde aparece ¿cómo se llama? El héroe de la historia, Julio, que de hecho sí es Julio Clásico. Lo que hace Julio Clásico es que aquí aparece todo el de Dandy War y que Manuel estaba a punto de atacarla y matarla. Entonces, pero después aparece Julio Clásico a espaldas de él y él le inyecta algo, una sustancia que hace que vuelva a la normalidad, pero así con entonces Manuel volvió a la normalidad y después Julio y Emanuel cantaron un poquito y después desinfectaron a todos, revivieron a Dandy y ese fue el Good Ending. Pero ¿qué pasó con Tails y Sonic X? Capítulo 6. El infierno. Aquí después Tails y Sonic X fueron llevados a un lugar donde es así como, o sea, el lugar es así como raro, donde aparece así como Sonic.exe, así con los ojos, o sea, con las manos en su espalda, y estando así como feliz. Entonces estaba así como feliz. Entonces después y se emocionó un poco y se acerca y después se muestra que era el cadáver de Sonic X. Entonces después y obviamente empieza a llorar y después se muestra que después Sonic X está así más rematado, o sea que tenía así las partes del cuerpo más separadas y lleno de sangre, con ojos perturbadores. Entonces después aparece Ultra Manuel, pero esto nomás era alucinación de Tails y entonces después se escucha una voz que dice que ellos estarán en el infierno por el resto de sus vidas. Fin. Este personaje fue originalmente creado por mi hermano Lanzapro 192. Entonces, pero yo le di a Lore. El origen de este es gracias a un video llamado Emanuel enloquece capítulo 1, donde es un terror analógico, bueno, más o menos, porque no es tanto terror analógico, donde se muestra que en la casa de Andy pasaron cosas paranormales y que se escuchaban gritos desde su casa. Entonces, y que de hecho el Julio de antes en esa historia se había muerto. Pero algo que se me olvidó decir de Lore es que después Julio fue, entonces algo que se me olvidó decir de Lore es de que esto en mi versión no pasó y que Julio siempre ha estado vivo. Entonces después lo que pasó fue, entonces algunas cosas que sí son verdaderas es de que Toddles fue una de los sobrevivientes y que Dandy fue asesinado. Entonces Fanta, eso ha sido la historia de Manuel, ay, ¿cómo se diga? Pero ahora vamos a decir las curiosidades.